especialista en litigios laborales, además también en seguridad social. Estudió en la Sorbona, donde estudió el doctor José Francisco Peña Gómez. Buenos días, Julián Cerulle. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Placer de verlo. Gracias Bien. a Dios. Y mejor ahora que lo tenemos aquí en contacto, virtualmente hablando. Será un honor, es un honor para mí compartir con ustedes y a través de la persona de ustedes con todos los ciudadanos que puedan vernos. Yo creo que es un buen tema de inicio, Julián, a propósito de ser experto en derecho laboral. La situación que se presenta, casos no muy frecuentes, tener una pandemia que esté azotando el mundo, y la República Dominicana pues ha estado también sufriendo los embates de este virus, y un sector que ha sufrido bastante, como otros, el aspecto económico, muchas empresas que en las diferentes fases que se han implementado han ido paulatinamente abriendo sus puertas, pero hay un gran mercado laboral que está en estos momentos sin espacio. Se habla del derecho que tienen los empleadores de desahuciar, de cancelar empleado en tiempo de pandemia, en tiempo de crisis. Háblenos un poquito en cuanto al derecho que tienen ambos, tanto el trabajador como el empleador. Mira, lo que la pandemia provoca en un momento determinado es la suspensión de los efectos del contrato por una fuerza mayor que escapa al control tanto del empresario como de los trabajadores. ¿Por qué no decir escapa también al control y decisiones del gobierno nacional de cualquier país del mundo? ¿Qué significa la suspensión de los efectos? Que el trabajador deja de laborar y por tanto el empleador no está obligado a pagarle. Por eso es que surge la política del gobierno de provocar e entregarle en primer lugar 8.500 pesos, me parece, a los trabajadores en una primera fase. Cuando llega el trabajador y es de nuevo repuesto en su trabajo, ese dinero que sigue dando el gobierno se ve como un aporte, y la obligación del empleador es pagarle la parte completiva. Ahora bien, durante la suspensión de los efectos del contrato, de acuerdo a la naturaleza del momento del trabajo que se realiza, es decir, si está una mujer en estado de embarazo, ahí no procede el desahucio. Si una persona es dirigente sindical y está protegido por el fuero sindical, si no se dan los pasos ante una falta grave ante el Ministerio de Trabajo, la Corte de Trabajo, ahí tampoco procede el desahucio. Pero en cualquier otro momento el desahucio está latente, porque puede dar lugar a lo que sea la solicitud de proceder a desahuciar a los trabajadores para reducir el personal. Ahora mismo hay muchas empresas que están llamadas y están haciendo la reducción del personal, dando lugar a la liquidación de cada trabajador que es retirado. ¿Por qué? Porque el costo de producción no le permite. No solo una industria, puede ser también una oficina de abogados como la nuestra, puede ser en una tienda. Es decir, este momento es un momento difícil en la humanidad. Hay empresas que no te pueden mantener y tampoco se pueden alargar en la suspensión a menos que se busque una decisión intermedia, atendiendo que el Código de Trabajo solo hace permisible la suspensión durante un año por espacio de 90 días. Hay quienes han dicho que el Ministerio de Trabajo tiene facultad y potestad para dar un plazo mayor a los 90 días. Considero que es un asunto a ponderar dentro del manto de una crisis como la que estamos viviendo. Es decir, el momento es difícil. Hay empresas, principalmente en la construcción, que han retirado ya 3.000 y pico de trabajadores, entre 12 empresas de la construcción en Santiago. Y por otro lado tenemos pequeñas y medianas fábricas que no pueden soportar. ¿Por qué? Porque no hay el consumo, no hay la demanda de los productos. Empresas como Zona Franca también han mermado
no solo aquí, en todo el Caribe, en Asia. Es algo que el mundo entero se ha visto afectado y por tanto hay medidas que tienen que ser tomadas. Sobre el análisis que ustedes hacían, es ponderativo todo lo que ustedes estaban señalando. Yo creo que lo más importante es que los gobiernos, el gobierno, cuando hablo de los gobiernos me refiero a los gobiernos de los pueblos del mundo, de los países del mundo, hablen con el país, eduquen el país, pero también sean enérgicos en la aplicación de las medidas preventivas. Cuando se dice que hay un toque de queda, es un toque de queda. No es para bailar, no es para tomar, no es para recrearse en las esquinas y en los bares, no. Las medidas deben ser tomadas y deben ser respetadas. Eso no es dictadura, eso es un accionar de protección colectiva. Si nosotros, por ejemplo, todo el que llega aquí no se le toman todas las medidas preventivas, ponemos en riesgo el personal de la oficina. Y si nosotros no mantenemos la distancia entre una secretaria y otra secretaria, entre un abogado y otro abogado, ponemos en juego a todos los demás integrantes. Son acciones colectivas. Y lo que es colectivo es de orden público. Y el interés particular no prima. No prima el interés del dueño de un bar, del dueño de un nightclub, no. Prima el interés de la colectividad ante aquellos que no creen que esto es cierto. Antes de yo empezar a hablar con ustedes tenía puesta mi mascarilla. Cuando me pare de aquí, termine la entrevista, me pongo mi mascarilla. ¿Por qué? Porque alrededor mío hay personas, aunque son a quienes la oficina le paga, pero tengo que respetarlo porque hay normas que se imponen al interés particular. Doctor, ¿cómo podríamos definir esto en materia de derecho laboral? Hay muchas empresas que tienen a los empleados en el sistema suspendidos, pero están trabajando. Ellos les están pagando su salario y el dinero que le entrega FASE, ellos se lo descuentan. Esto está generando una situación que al momento de pagar el doble sueldo o en el proceso de acumulación de los derechos adquiridos, esa persona se ha pasado trabajando 6 meses que en el sistema está sin trabajar. El Estado está siendo estafado porque esa persona está trabajando, pero al Estado yo le estoy diciendo que no está trabajando y al final no le doy la ventaja porque vamos a decir, le quito el dinero al Estado, pero al final esto ayuda a que lo reciba el trabajador y hay empresas que se lo están quedando y le están generando una situación de doble sueldo, vacaciones y de todas estas cosas. ¿Cómo normar esto o cómo se llama esto en derecho? No, eso no tiene ningún término, porque la ley es la ley. Fíjense, si yo solicito si yo tengo mi trabajador afiliado a la Seguridad Social, automáticamente ese trabajador pasa a beneficiarse de los planes del gobierno en lo que fue la fase 1 o lo que es la fase 2. Si yo entro el trabajador a laborar, ahí mismo se cae ya la suspensión que yo solicité. O sea, no basta que yo tenga el trabajador afiliado a la Seguridad Social. Yo tengo que solicitar del Ministerio de Trabajo la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, como ya le expliqué, por un tiempo determinado, no más de 90 días, en un estado de normalidad, en un estado de emergencia como el que estamos viviendo. Se determinará si hay facultad o no en el Ministerio de dar más o por encima de los 90 días. Ahora bien, el decreto que dio a conocer al país el presidente de turno, cuando se habló del aporte de la fase 1 y después de la fase 2, es un aporte al empresario para que lo reciba el trabajador, el que está afiliado a la Seguridad Social. El que no está afiliado no lo recibe. Entonces el empleador es quien está obligado a darle esa suma que no pudo recibir del gobierno porque no estaba al día en la Seguridad Social. Ahora bien, si el empleador reintegra al trabajador
sin haber transcurrido el tiempo solicitado y otorgado por la suspensión se cae. Si él quiere otra suspensión o beneficiarse, tiene que volverla a solicitar. Ahora bien, si reintegra al trabajador y el gobierno está dando en una fase, vamos a suponer, los 8.500 pesos, y el trabajador gana el salario mínimo de 17,000 y pico de pesos, el Estado sigue dándole el dinero al trabajador y el empleador lo único que tiene que hacer es cubrir la parte completiva hasta los 17,000 y pico de pesos. El empleador no está descontando, el empleador está agregando, porque el aporte de una forma u otra es tanto al trabajador como también para beneficiar en amortiguar el coste de producción de una empresa. He estado escuchando informaciones y decires diferentes. Eso es crear una confusión innecesaria. No se puede decir que el empleador está estafando, no. O sea, yo quiero todo lo mejor para el trabajador. Ahora, usted le va a sacar su liquidación, usted va a computar el salario. Ahora mismo ya nosotros hemos observado que hay una disyuntiva entre el reglamento que sirve para poder poner en vigencia el Código de Trabajo y la literatura de uno de los artículos del Código de Trabajo. Si yo me limito al artículo del Código de Trabajo, debo de sumar todos los meses, o sea, todo lo que gané durante los últimos 12 meses. Y si dejo de trabajar 6 y lo divido entre 12, el trabajador va a ver mermar considerablemente sus prestaciones. Pero en el reglamento se da a conocer otro formato, y como el reglamento es el que sirve de modus para poner en movimiento y regular todo lo del código, aquí toma primacía la literatura del reglamento, aunque no sea la ley, pero es la ley que dice que va a haber un reglamento que va a normar toda la conducta y el accionar del código. Ahí se dice que se suma entre el tiempo trabajado en el año. Es decir, que el trabajador ahí está protegido y no recibir menos, sino lo que justa y equitativamente debe recibir. Y considerando, Julián, lo que señalaba Edison, de que empleados estén laborando en estos momentos, pero estén siendo de parte del programa FASE a la hora del salario número 13 en diciembre, ahí entonces el empleador va a salir favorecido, porque si no está reportado va a recibir en diciembre lo que le corresponde a los meses trabajados. Ese es un debate que se abriría en los tribunales. Esa interrogante de ustedes, mira, no la habían presentado, pero yo le voy a dar mi humilde opinión. Si partimos de lo mismo que yo señalé, el móvil y la razón de ser del dinero que aporta el Estado, que no es solo para ayudar al trabajador, sino para amortiguar al empleador, también se debe ver que el trabajador está recibiendo su sueldo completo, si está laborando. Al recibir su sueldo completo, entonces para su liquidación o para el cálculo del salario de Navidad, como del cálculo en la participación de los beneficios, como para el cálculo de toda liquidación para prestaciones laborales, deben sumarse las dos partidas. Ese es un alegato que nosotros tendríamos que hacer en los tribunales si se nos presentan en los casos y el empleador quiere ajustarse de una forma. Ahí sí existiría el oportunismo por parte del empleador, el no querer sumarlo, porque el móvil del dinero del Estado, no voy a decir del gobierno, no del Estado, que está por encima, que es lo que rige todo y lo que tiene que ver con todas las instituciones públicas y privadas, es darle soporte al empleador como al trabajador. Por tanto, hay que verlo como que eso sale a favor del trabajador y debe ser computado para todos sus demás derechos
colaterales con carácter de derechos adquiridos. Mire Es algo, un alegato doctor. que nosotros defenderíamos en los tribunales. Vamos a brindarle virtualmente una taza de Café Santo Domingo para yo explicarle otra cosa también que está sucediendo con eso. Café Santo Domingo, Buen día, sabor señora. que empieza en el aroma. Café Santo Domingo. No solamente está el tema del doble sueldo, porque es que conozco de casos que no quiero detallar, porque lo que quisiéramos es que el ministerio tome... Hay personal que está suspendido, está sin seguro, está prácticamente fuera del sistema de protección de seguridad social. Entonces, tú me tienes en el sistema excluido, pero me tienes trabajando y hay un tema de riesgo laboral, pero también mi seguro de salud está inhabilitado porque en el sistema mi empleador me tiene que yo no estoy laborando. Entonces me tiene sin la protección del riesgo laboral, me tiene sin la protección del seguro familiar de salud y más lo que decíamos con relación al doble sueldo. Esa parte, ¿cómo le damos seguimiento? Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que guarda relación con ese tema. El Tribunal de Primer Grado condenó al empleador. El Tribunal de Segundo Grado, o sea, una Corte de Trabajo, ratificó la sentencia. Pero la Suprema llegó a la conclusión que si está la suspensión del contrato, el problema está en que el Consejo Nacional de la Seguridad Social no ha normado nada sobre el particular. Entonces la Suprema consideró que no era culpa del empleador, sino la carencia de una normativa para regular la situación de los casos cuando el trabajador está bajo los efectos de una suspensión. Es una situación, es un hecho que nosotros llamamos la atención, que tal como lo establece la Suprema, a nadie se le puede pedir lo que no está indicado y que es imposible porque no está regido, no está normado por ninguna resolución del Consejo de la Nacional de la Seguridad Social. Yo llamo al Consejo a que debe tomar ese caso en sus manos y se debe regular la situación, porque es muy injusto que un trabajador, no por su culpa, que viene cumplimentando todos los meses que les recuentan de su salario para cotizar su porcentaje en la seguridad social, por un hecho de imposibilidad del empleador, él pierde el derecho momentáneo. Entonces, eso es injusto y eso es contradictorio a los derechos connaturales del trabajador y de la trabajadora y por tanto de su familia. Eso hay que regularlo, eso hay que resolverlo, como hay que resolver el de los trabajadores agrícolas, como hay que resolver el de las trabajadoras domésticas, que ya no merecen que se le dé más larga a la situación. Doctor, permítanos hacer una pequeña pausa comercial, ver unos consejos de nuestros patrocinadores para continuar este conversatorio. Sí, pero ustedes cometieron un desliz. ¿Qué será? Porque el café virtual no tenían que brindármelo ustedes, tenían que brindármelo la joven. Publicidad y ya volvemos con Julián Cerulle, un experto en derecho laboral, también en seguridad social y todo lo que envuelve. Pero nuestra oficina se dedica a todas las áreas del derecho. Exactamente. Vamos entonces, cuando retornemos, a hablar un poco de la justicia y el formato que tiene, que cuando estábamos detrás de escena, escuchamos decir que ustedes tienen salas ahí para las audiencias virtuales, para que veamos eso, porque ahora todo nos toca hacerlo virtual y nos ha tocado a los que no somos nativos de la tecnología a adaptarnos a muchísimas cosas. Julián Cerulle, después de la pausa.
Julián Zarulle es nuestro invitado en el café de Diario 55. La tecnología nos ha hecho replantear muchas cosas, Julián, reinventar en estos tiempos de pandemia. Yo recuerdo la discusión cuando comenzaron los libros en la venta a través de estos mecanismos que tenemos. Comenzaron los libros virtuales. Asimismo, han tenido ustedes que adaptarse a un nuevo sistema. Hay muchos que prefieren el libro físicamente, el olor del papel, el poder marcarlo y ponerlos en una biblioteca. Con esto de las audiencias virtuales, ¿hasta dónde han podido ustedes adaptarse? Si es lo mismo estar en el estrado, frente al defendido, frente al acusado. ¿Cómo sienten ustedes estos cambios, Julián? Fíjate, lo virtual es algo muy relativo en el ejercicio del derecho, lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Tenemos que ubicarnos en la disciplina del derecho. Por ejemplo, en materia civil, materia comercial, materia administrativa, son parte más pasiva. Nada impide que virtualmente se conozcan las audiencias. El asunto podría entrar en lo laboral cuando tienen que conocerse testigos, pero eso también puede ser resuelto. Donde está la parte mayúscula, más compleja es en el área penal, cuando ya se van a entrar en los debates, se van a entrar en los interrogatorios directos a testigos, al acusado o acusados, donde está la presencia escénica, teatral del abogado o abogada. Ahí es donde hay que buscar un término medio. En lo demás, nosotros en nuestra oficina nos estamos sintiendo muy satisfechos. En primer lugar, me economiza tiempo, hora en los abogados. Es menos costoso tener que estar trasladándose, menos pérdida de tiempo porque hay horas prefijadas, hay programación definida. Entonces el abogado puede ir trabajando, ir rindiendo en la oficina. Por otro lado, el abogado, al estar en la parte virtual, puede tener otro abogado a su lado para que le vaya buscando en el internet o en la biblioteca datos doctrinarios, informaciones doctrinarias o informaciones de carácter jurisprudencial, que quiere decir sentencias que haya rendido la Suprema Corte de Justicia. Nosotros vemos y hemos leído últimamente, nos llegó a la mano, como tú bien dices, por internet, un libro de un abogado inglés, donde ya para el 1980, estamos hablando de 40 años atrás, ya en Inglaterra se estaba trabajando en la justicia, en todo el sistema virtual, llegando al extremo que ya hay oficinas de abogados en Inglaterra, en Estados Unidos, que cuentan con la presencia y asistencia de robots que tienen tanto conocimiento, o cuidado si rivalizan, o cuidado si algo más, que cualquier abogado. El mundo cambió. La presencia del público de los 30 o 40 o 20 vagos que se sientan allí en los bancos de un tribunal, compáralo con lo que está pasando con el béisbol, o el basquetbol, o el fútbol, donde entonces no están los fanáticos, pero tú tienes que llevarlo en tu adentro, en tu psiqui, en tu espíritu, sentir que allí te están viendo, que tú estás hablando, que tú estás accionando en el estrado, que tú estás enarbolando tu tesis, y es como si hay un público que te está aplaudiendo. Todo eso entra ya en el ego del abogado o de la abogada. Podríamos vivirlo, debemos de vivirlo, porque a quien más tenemos que buscar llevarle al espíritu y a su conciencia es al juez, es a los representantes del Ministerio Público. Es decir, que hoy los libros, por ejemplo, yo no acostumbraba a leerlo de forma virtual, he estado últimamente adaptándome, pero me gusta, como tú decías, el libro, tenerlo en mis manos, es como pasarle la mano al libro, es como sentirlo, es como que va en mí, es hacer las anotaciones.
y dando a conocer mis pareceres, mis pensamientos sobre lo que voy estudiando y analizando. Es como si fuera, te voy a confesar, es como si estuviese pasándole la mano, ya se pueden imaginar a quién. Es así mismo el libro para uno. Doctor, hay realidades porque, fruto de su trabajo, usted tiene los espacios para tener salas. Abogados que a veces tienen una oficina que prácticamente solo caben ellos. Y el mismo formato de pasar de lo digital. ¿Qué tan fácil o tan incómodo ha sido adecuarse? El derecho, que es algo tan apasionante, como decía usted, de usted sentir que está, como ustedes se meten hasta en un asunto y se emocionan y empiezan a hablar. La diferencia de esto, que es como un juego sin fanático, que sería algo más frío, más como menos emocionante. Todo es un proceso en la vida. Lo que tú no puedes detener son los cambios. Eso sí. Todo en la vida es inicial. Para mí todo esto es duro. Por ejemplo, el sábado antepasado, yo tuve que salir a Puerto Plata y tenía una entrevista con Luis Manuel Báez. Pues yo me llevé mi nietecito mayor de 13 años. ¿Por qué? Para que él me arreglara todo. Porque me he hecho en eso como si fuera un parásito, que tienen que hacérmelo todo. Pero eso soy yo. Pero, por ejemplo, yo cuento indiscutiblemente con una generación muy bonita de secretarias y abogados. Abogados que vuelan, que para ellos todo esto es como si fuera comerse un arroz con habichuela, un sancocho, porque están en un mundo diferente al mío, nacieron en una etapa diferente a la nuestra. Entonces tenemos que saber que la ciencia, la tecnología, eso no se detiene. Eso va con el nacer de nuevas generaciones, va en una ebullición permanente y constante. Y nosotros, los de mi edad, no podemos venir a obstaculizar ni ser contrario a ese adicional de la vida, de la naturaleza. Todo va cambiando, nada es estático. Tú puedes tener un sitio muy pequeño, no importa, el internet también se adapta a lo pequeño. ¿Ves qué grandeza? Qué grandeza de la tecnología, que el internet no eres tú quien te adapta, es él quien se adapta, porque con una pequeña laptop, con una pequeña computadora, tú te puedes sentar donde sea y desde ahí tú puedes, en el cuarto más pequeño, tú te puedes poner en contacto con la justicia, con el juez y pasar tu audiencia. Doctor, se ha empezado todo un proceso de justicia independiente, la designación de Miriam Germán, Jenny Berenice, que también es como la segunda protagonista de esta novela. ¿Qué le parece las expectativas con relación a usted, que es un actor en este proceso judicial? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué le parece estas designaciones? Mira, tanto Miriam como Jenny son dos personas que conocemos. Jenny estuvo en Santiago, Miriam empezó a trabajar en Santiago en la oficina del doctor Salvador Jorge Blanco, tengo entendido. Y ella trabajó en una época donde existió la élite del derecho naciente. En Santiago estaba Salvador, el doctor José Augusto Vega, el doctor Vircán y el doctor Negro Vera, Ramón Antonio Veras, Negro. Es decir, que ella pudo pulirse también con los conocimientos de una forma u otra de diferentes generaciones, desde Salvador hasta Negro, en esa oficina. Lo más esencial hasta ahora es que estamos hablando de dos personas de una conducta intachable en su ejercicio al trayecto en la vida judicial. Tanto una como jueza y ahora como representante del Ministerio Público. Y Jenny creo que solo ha estado en el Ministerio Público que empezó en Santiago. ¿Dónde está el error? No es de ella. El error puede estar en determinados liberales que quieren hacer temas constantes, en querer presionar y adelantarse al tiempo. Todo lo que tiene que ver con la materia penal en particular, no soy un experto, pero tengo entendido
se coge su tiempo para preparar y motivar un expediente. Si queremos hacer un circo por un circo, creamos trauma en un pueblo y su futuro. Si queremos en sí que empiece a desentarse todo y que se comprenda que todo el que haya pecado, que haya ultrajado un solo centavo del patrimonio del pueblo, de la nación, debe de ir al banquillo de los acusados. No solo ir al banquillo, sino que existan los elementos probatorios para que un juez pueda condenarlo. Es el momento. Es un momento estelar, pero hay que hacer las cosas pausada, bien orquestada. Es como saber esculpir una estatua. Eso es lo que hay que buscar. Es motivar a Miriam, es motivar a Jenny, motivarle, hacerle ver no están sola, estamos con ustedes, pero no como un simple circo romano para poder apacientar las masas, para poder adormecer las masas, tirar a los cristianos, tirar a los gladiadores y repartirle pan a las masas y callarla ante la miseria y el dilema de la antigua Roma. No, no, déjenla trabajar. Todo aquel que hoy le corresponda ostentar una posición de Estado y considere que el que estuvo pecó, entonces se tome el tiempo para preparar su expediente con sus abogados y sus abogados puedan articularlo ante el Poder Judicial, en particular en su primera etapa por ante el Ministerio Público. El gran jurista, el gran tribuno del Imperio Romano, Cicerón, Aurelio Cicerón, decía: la justicia está integrada y formada por hechos, y esos hechos deben ser probados. Él mató, sí, lo mató, lo asesinó vulgarmente, con un cuchillo. ¿Y dónde está el cuchillo? Es un hecho el asesinato, pero también el cuchillo es otro hecho. Si el cuchillo no está el medio probatorio con el cual se ejecutó el crimen. ¿Me explico? Vamos a hacer las cosas bien. A este gobierno no podemos empezar a criticarle, no podemos empezar a acorralarle. Tal vez no fue porque eché mi voto, pero hoy es nuestro gobierno y estamos en un momento difícil, en un momento de crisis. El mundo está en crisis. El momento no es para distraernos, el momento no es para acorralar a un gobierno. La justicia juegue su papel y el Poder Ejecutivo juegue su papel, y que reciba el aliento del pueblo y que ellos puedan demostrar que están siempre en el corazón del pueblo, hablando, conversando, motivando a un pueblo en estos momentos más de crisis. Un gobierno es como un padre, es como una madre para un pueblo. Tiene que saber hablarle. Muchos criticaban a Fidel, y en tiempos difíciles, ¿cuál era el recurso de Fidel? Hablar con su pueblo, dirigirse a su pueblo. ¿Cuál fue el secreto de Kennedy en Estados Unidos? Hablar con su pueblo, motivar los pueblos. Eso es lo que tenemos que buscar, es podernos integrar, poder armonizar las acciones de las respuestas que deben provenir. Eso no significa que no exista la crítica, como la que se empezó cuando yo entré a hablar con ustedes sobre lo que debe de hacer el Ministerio de Salud. Es hablar con un pueblo, es transmitirle, educarle, concientizarle. Porque todos no podemos darnos el lujo de perder un solo segundo en el andar del tiempo. Hoy más que nunca es una guerra contra el tiempo. Y ningún partido de oposición quiere que 4 años después haya más pobres que los que hay hoy. Por eso la oposición tiene que servir hasta de soporte, de motivador a un gobierno.
Partido de oposición no es destruir, no es atacar por atacar. Es también cooperar, motivar, que se vea que hay un plan de nación. El país necesita conocer el plan de nación y hablarlo, cada ministerio, cada ministro hablar. No cometer los errores de los ministros del pasado que no hablaban y dejaban al presidente como un hombre solo. No, hay que hablarle a su pueblo para que ese pueblo sienta entusiasmo, sienta amor y una voluntad de servir. Doctor, permítanos hacer una pausa para entonces venir con la parte final. Julián Cerulla, nuestro invitado de hoy. Con él volvemos a la parte final. Julián Cerulles está conversando con nosotros en este café de Diario 55. Somos el canal de Todo Super TV. Julián. Pero antes que tú empieces, ¿tú vas mucho a los supermercados? Sí, con frecuencia hay que ir, porque siempre falta algo en la casa. Siempre falta algo. Y en estos tiempos más se consumen alimentos. Porque siempre te ven. Ah, porque usted también va mucho. No, mi esposa es la que me dijo. No, ahora uno con la mascarilla es difícil distinguir la otra persona. Sí, sí. Sí, sí. Decía yo que con esto de la asunción de un nuevo gobierno y muchos escándalos que se están denunciando sin antes haber una auditoría, como que se vuelve repetitivo cuando entra una autoridad a decir, no encontré nada, esto es un desorden, esto es un desastre, muchas veces con una intención. Y lo que se sugiere en estos casos es que expertos, inclusive hasta podríamos decir auditores externos, sean los que realmente evalúen
las condiciones en que se encuentran estas oficinas públicas, estas dependencias. ¿Cómo usted valora, cómo usted analiza todo lo que está ocurriendo en todo esto, viendo funcionarios que comienzan a denunciar y las cosas muchas veces hasta ahí se quedan, buscando sensacionalismo, buscando quizá ser portada o algo así? Mira, lo correcto es no hablar mucho. Hablar cuando se tenga todo el material en la mano. Lo correcto es que cuando se pruebe que alguien pecó, entonces porque existen las pruebas, existen las documentaciones, los hechos bien definidos. De lo contrario, estaríamos dando lugar que el corrupto de hoy es el santo de 4 años después. Si observamos históricamente, el de 4 años después, quien viene con el látigo en la mano, con el mismo látigo que lo sacaron a él. Ya el pueblo no quiere ver eso. Ya el pueblo quiere ver hechos concretos. El pueblo quiere ver que cuando un funcionario peque, el presidente de la República haga, no lo mismo, pero algo parecido a lo que hizo Juan Bosch. Desde que detectó el primer corrupto, quien solía comer y dormir en su casa, se dirigió a la nación con él y todo el gabinete sentado a su lado. Y ante el pueblo firmó el decreto destituyéndolo. Eso se llama el paredón moral. Y aquí tiene que retornar el paredón moral. Pero vamos a hacer las cosas no solo por lucir simpático. Vamos a poner al Poder Judicial a jugar su papel. Que cada miembro, desde el Ministerio Público y al juez que le corresponda, actúen con toda la conciencia, la dignidad y la responsabilidad. No hacemos nada con gritar si no le hablamos al pueblo. Ya es hora de que cada ministro se dirigiera a la nación, porque el ministro es el presidente de su ministerio. Tiene su propia independencia, su autonomía, su propio presupuesto. Es quien está llamado a guiar y dirigir. El presidente es que lo que hace es observar el comportamiento, el accionar del ministro. Entonces, ese ministro tiene que hablarle ya al pueblo de cuál es el plan en turismo, de cuál es el accionar en el Ministerio de Obras Públicas, ponerle y decirle al pueblo todo lo que va a hacer de aquí a 12 meses, de aquí a 24 meses, lo que va a hacer en 4 años. Y eso es lo que tiene que compartir con su pueblo. Lo otro, que sea los organismos correspondientes, las auditorías correspondientes y todo lo que se detecte, los abogados, el consultor jurídico de ese ministerio, entonces darle el accionar, ponerlo en movimiento para que llegue al Ministerio Público con toda la prueba y documentación necesaria. No que se caiga, no que mañana sea un simple decir, no, con eso demoralizamos a los pueblos y van a decir son todos iguales. No, si queremos dar el salto es un momento preciso, pero ajustado a los procedimientos, ajustado a los principios legales y la voluntad determinante y la fe de hacer y dar lugar a la accionar. Así es que yo veo todo. Don Julián, un mensaje final a Santiago, al país, al mundo que le escucha. Usted está dentro de uno de los principales, o es uno de los principales líderes de este país, porque la gente cree que el liderazgo simplemente es estar en un partido o en una posición política. Usted es una de las figuras sociales y políticas más importantes de este país, y qué decir de Santiago, y por eso quisiéramos en 30 segundos que usted le diera un mensaje a la sociedad dominicana, tanto la que está en el país como la que está en el exterior, que se conecta con nosotros a través de las plataformas digitales, como una autoridad de este país, no porque tenga un cargo, sino por el respeto y el cariño que muchísimos le tenemos a usted. Muchas gracias, y gracias a todos ustedes por invitarnos. Fíjense, nuestro pueblo de 48.400 kilómetros cuadrados, de aproximadamente unos 10 millones de habitantes,
somos parte de una isla y somos parte del tercer mundo. Eso indica que no nos sobra el dinero. Eso indica que todavía estamos atrasados en la tecnología y tenemos todavía millones de hombres y mujeres que viven en la miseria. Estamos pasando por una de las crisis sin precedentes en la historia de los pueblos del mundo. No hay una nación que no haya sido afectada y tocada por la pandemia. No hay una sola familia que pueda decirse que respira aire de tranquilidad, porque en cada familia algo ha ocurrido. Hemos visto partir a muchos seres amados. Hemos visto irse a destiempo personas extraordinarias y humildes, pero de valía también. Hay incertidumbre. Debemos de abrazarnos de forma solidaria. Debemos de aprender a compartir lo poco que podamos tener en la mesa, para la mesa. Debemos volver al sentido de lo que es ser vecino, de lo que es ser compañero, de lo que es ser un aliado en la buena y en la mala. Esto no va a terminar por ahora. Estamos en espera de las vacunas que ya han entrado en una competencia desleal en el mercado internacional por quererse expropiar uno más que otro. Es el momento de ser solidario y el gobierno recibir el apoyo del pueblo y el pueblo también recibir el apoyo del gobierno. No es un momento para discursos estériles, es un momento para alimentar el positivismo, para alimentar la alianza y el amor solidario. Llegarán los tiempos donde surgirán los debates. Eduquemos a un pueblo, hablemosle a un pueblo y concienticemos a un pueblo por encima de todo. Saldremos de esto, pero busquemos salir con la frente en alto, el espíritu y el corazón decidido a seguir luchando por la transformación y la grandeza de esta pequeña república y por los pueblos del mundo, porque no podemos ser egoístas. Puse el ejemplo el día pasado de Cuba, cómo ese pueblo ha podido dar ejemplo en la pandemia, siendo mucho más pobre que nosotros en los recursos que se utilizan. Y cuando llegó Laura, ya días antes los vecinos, pobrecitos, se ayudaban a trasladar las neveras, hasta trasladar la estufa entre ellos mismos y llevar a almacenes y a locales especializados para resguardar los bienes sin el temor que fueran a ser robados. Vamos a unirnos y abrazarnos. Necesitamos la alianza por unos días más para bien de la nación. Doctor, muchísimas gracias. Gracias al doctor Ángel Julián Cerulle y Ramia. Como decíamos, una persona respetada en el país por los dominicanos, por su comportamiento, una gente que sí puede decir que pasó por el lodo, por la arena política, y se ha demostrado que se puede ser político, se puede ser serio, se puede ser decente y se puede tener compromiso. Por eso nuestra admiración y nuestro respeto siempre para Ángel Julián Cerulle Ramia. A ustedes las gracias, también al doctor Cerulle por haber estado con nosotros en nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo, ese gran equipazo que trabaja detrás de cámara para que ustedes reciban el mejor de los programas de Panel de la República Dominicana, Diario 55. Feliz resto del día. Lo están haciendo muy bien, Edison. ¿Cómo? Muy bien. Sigan bien. Gracias. Nosotros complacidos y mañana a las 7 nos encontramos otra vez. Bye bye. Feliz resto del día. Un abrazo, Cerulle. Gracias.